Bienvenidos, buenas tardes a una nueva edición de Prevención TV. Esta es nuestra 10ª temporada en el aire. Hoy, vamos a continuar con un tema con el doctor Mariano Silva, que nos había quedado pendiente. Habíamos hablado de patología de rodilla y hemos llegado hasta la parte de la parte protésica. Así que luego de un breve corte estaremos con el doctor Mariano Silva hablando de prótesis de rodilla. Bueno, tal cual lo hablamos en el primer bloque, estamos con el doctor Mariano Silva. Muchas gracias, Mariano, por tu tiempo y para continuar con un tema que había quedado un poco inconcluso, que era, habíamos hablado de la patología de rodilla y cuando los tiempos pasaban y el paciente no podía recuperarse de sus lesiones en la rodilla y teníamos la alternativa de las prótesis de rodilla. Entonces quedó ese tema pendiente. ¿Por qué no nos hablas cuándo es el momento de indicar la prótesis y qué tipo de prótesis contamos hoy día? En principio, para recordar un poco, estamos hablando ahora de la patología degenerativa, ¿no? Perfecto. El desgaste articular es muy importante. Bien. Eso limita la actividad y eso puede ser, el desgaste puede ser primario o secundario. Primario cuando es propio por el paso del tiempo y la carga genética del paciente y las condiciones físicas del paciente, y secundario cuando hay algún evento previo que favoreció ese desgaste, una fractura por un accidente, una lesión ligamentaria, una inestabilidad crónica. Y que no se pudo solucionar con el tiempo y se fue deteriorando. O se solucionó y hay fracturas muy complicadas. Hoy día los accidentes de alta energía, por accidentes de moto, por deportes extremos, ha crecido mucho en la rodilla. O sea, son fracturas muy complejas y que, a pesar de la cirugía, en el tiempo van generando un desgaste precoz de la articulación. Cuando el desgaste está muy avanzado, ya sea primario o secundario, y la solución ya es reemplazar la articulación y poner una prótesis. O sea, cuando el movimiento articular impide una vida prácticamente normal para el paciente, que le impide deambular, que genera mucho dolor. Ahí siempre tenemos en cuenta dos conceptos. Primero, que las prótesis no son eternas. Las prótesis tienen una durabilidad media de entre 12 y 15 años, en el mejor de los casos. Con el tiempo se van gastando y se van aflojando. Por consiguiente, siempre tratamos de colocar las prótesis cuanto más edad del paciente mejor, porque si nosotros ponemos una prótesis en un paciente muy joven, para que la vida útil, estamos hipotecando su futuro. O sea, sabemos estamos diciendo que a los 15 años la vamos a tener que cambiar. Cada cirugía es más compleja porque y tiene más edad el paciente, más riesgo. Aumentan mucho los riesgos, las cirugías son más complicadas, decrecen estadísticamente los resultados y como concepto, uno para colocar la prótesis saca hueso propio del paciente. Las prótesis de revisión cada vez son más metal uno tiene que poner, cada vez hay menos huesos del paciente. Y a su vez decrecen los resultados y aumentan los índices de complicaciones. Entonces, si uno pudiese elegir, trataríamos, lo que hacemos habitualmente es que colocar las prótesis después de los 65, 70 años. El promedio de vida hoy, hasta hace muy poco era 80, ahora ya es 82, 83 años. Si uno la pone a los 70, uno supone que va a hacer todo el resto de su vida con esa prótesis sin tener que necesitar una nueva cirugía. Un recambio. O sea que ese sería el concepto. El primer concepto a tener en cuenta, o sea, es que las prótesis tratar de alargar la colocación de la prótesis todo lo que uno pueda. Pensando en que esa tendría que ser su última prótesis. Tratar de que esa sea la última prótesis. Sí, exactamente. A su vez, con la edad uno es más sedentario y eso también alarga la vida de la prótesis. Entonces, si vos le pones una prótesis a un paciente de 50 que quiere ir a jugar al tenis, probablemente esté más cerca de los 10, 12 años la durabilidad que de los 15. Si la pones después de los 70, probablemente esa prótesis dure más tiempo. Así que el primer concepto es tratar de retrasar todo lo que uno pueda la llegada de la prótesis. Ahora, eso no tiene que ser a expensas de la calidad de vida del paciente. Por eso, los tres pilares que tenemos en cuenta para la indicación de la prótesis es, uno, la edad del paciente, por lo que hablamos recién. Si uno pudiese elegir, la colocaría después de los 65 años. Dos, la radiografía del paciente. El desgaste. Hay una clasificación radiográfica que la divide de 1 a 5. Cuanto más desgaste y más... La rodilla tiene 3 compartimentos. Cuanto más compartimentos están comprometidos,
más es el grado de artrosis, o sea, del grado 4 y 5. Se acerca más a la prótesis. ¿Sí? Y por último, este es tal vez el más importante, la limitación que tiene el paciente. Para nosotros médicamente una limitación importante es el paciente que no puede caminar 5 cuadras seguidas sin parar. Pero ahí hay que tener en cuenta muchos factores. Uno, la carga genética. Hay pacientes que desarrollan artrosis mucho más precozmente que otros pacientes. Dos, la contextura física, teniendo en cuenta el índice de masa corporal. No es lo mismo el paciente que tiene mucho sobrepeso que es más flaco. La rodilla es una articulación de carga, el sobrepeso aumenta el desgaste. O sea, la contextura física y la limitación que tiene y las ambiciones que tiene. Hay gente que es muy sedentaria y toleran mejor la artrosis porque al ser más quietos les duele menos, tienen menos limitación. Y hay gente que por ahí tiene 65 años y hace una actividad deportiva de un paciente de 50. Ese va a estar mucho más limitado, más dolorido y probablemente necesite la prótesis antes. O sea que es muy importante también la limitación que tiene el paciente y eso relacionado con su calidad de vida, que es lo que las ambiciones que tiene y lo que él considera una buena calidad de vida. Hay gente que mira televisión todo el día y hay gente que quiere hacer deporte todo el día. Tipos de prótesis, Mariano, las nacionales y las importadas. Diferencias entre una y otra, aparte del precio, obviamente, me imagino. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a la gente en la toma de decisión esa? Bueno, en principio... Ya sé que es una decisión de tipo médica, pero también el bolsillo del paciente implica que pueda acceder a una prótesis. Hoy día en la Argentina lo hablamos mucho con el paciente porque indirectamente la decisión médica nos metemos en el bolsillo del paciente. Claro. Creo que es desde el año 83 o 85 hay una ley que todas las gerenciadoras de salud están obligadas a proveer los implantes nacionales y los importados cuando no existen en la fabricación nacional. O sea que a partir de esa ley, que creo que fue en el año 85, si yo mal no recuerdo, si uno decide colocar una prótesis importada, cualquiera que sea, o sea, de cadera, de rodilla, de ligamento, de lo que fuese, hay muchas gerenciadoras de salud que le hacen abonar la diferencia de valor entre el nacional importado al paciente. Entonces es algo que hablamos mucho con los pacientes. En general, todos los trabajos científicos de durabilidad, de complicaciones, de pronóstico, están hechos en base a las prótesis importadas. Todos los papers internacionales son hechos en el exterior. Las prótesis nacionales no tienen seguimiento a largo plazo, entonces no sabemos qué va a pasar en el futuro, si van a durar más, menos, por ahí son mejores, pero hoy por hoy no sabemos qué va a pasar. No hay trabajos científicos que avalen la durabilidad, sobre todo de las prótesis. ¿Actualmente tenemos prótesis nacionales? Hay prótesis nacionales. Y las prótesis nacionales han evolucionado en este último tiempo. Están mejorando. Han mejorado mucho respecto de hace 10 años Perfecto. atrás. Pero seguimos sin trabajos científicos que avalen todos los datos que podemos tener a futuro de esas prótesis. En conclusión, lo que hacemos médicamente es tratar de colocar, cuanto más joven el paciente, la prótesis importada. Y si el paciente ya es más sedentario, pasó los 75 años... Que va a estar más limitado en cuanto a actividad física, se le puede poner una prótesis nacional. Ahí también hay un montón de discusiones o charlas con el paciente. Hay pacientes de mejor nivel económico que a pesar de su edad siguen quiero poner una prótesis importada, sí. Y viceversa. Pero bueno, es un tema que hoy día legalmente las gerenciadoras están obligados a proveer la prótesis nacional y solo la importada cuando hay de producción nacional. Y hoy día hay prótesis nacionales muy buenas también, pero bueno, no tenemos trabajos científicos que avalen. ¿Tenés idea de qué valores estamos hablando, Mariano? Yo no estoy seguro por todos los cambios de la inflación. Pero para decir, la prótesis nacional vale 1 y la importada vale 2. Siempre, internacionalmente, la prótesis importada siempre valió $2.000 más o menos. Más o menos, bien. $2.000. Y la prótesis nacional, en general, siempre valía la mitad. Bueno, está 1, 2. 1, 2, exactamente. Entonces, $1.000, $2.000. Más o menos. Más o menos. Yo no pero bueno, las prótesis, pero a la calidad y a lo que pretende el paciente tampoco hay una gran diferencia desde el punto de vista económico. Es decir, $1.000 para algo que le va a durar entre 12 años por ahí, creo que vale la pena invertir porque, bueno,
vos te asegurás una buena calidad de material. Lo que le digo mucho a los pacientes es, primero, que si lo puede hacer, que lo haga. Sí. Si fuese mi mamá, yo intentaría hacerlo por todos los medios. Pero lo otro que le digo es que, primero, no tiene que salir a robar para colocarse la prótesis. Claro. Y siempre es preferible, una vez que el paciente ya está, la decisión ya está tomada y está muy limitado y su calidad de vida se ha deteriorado por la limitación que le genera el dolor, preferible colocarse la prótesis nacional que quedarse así. Obviamente. Entonces, que tome la decisión con la familia, si lo puede afrontar, que lo afronte, y si no, que se coloque la nacional, porque seguramente va a estar mucho mejor que sin operarse. Y por otro lado, los índices de complicaciones operatorias, infecciosos, trombosis, rigidez, dolor, es indistinto con la prótesis, es indistinto a la prótesis que colocas. Sí varía los índices de durabilidad de la prótesis, pero lo de complicaciones quirúrgicas son exactamente igual para la prótesis nacional como la importada. Así que bueno, eso es un concepto importante. Bueno, yo la verdad que es importante este tema desde el punto de vista económico, que el paciente tiene que tomar la decisión. Uno no puede meterse en el bolsillo del paciente, pero evidentemente las ventajas de una con respecto a la otra, y depende de la actividad que quiera hacer el paciente, la toma de decisión está bastante clara en el sentido de, bueno, si es un paciente que quiere mantener una cierta actividad, sería inclinada a la balanza hacia la importada, ¿no? Sí. A pesar de esto que hablamos, de que hay una ley que avala la utilización de prótesis nacionales, hay muchas gerenciadoras de planes altos o de obras sociales que cuesta conseguirlas. No, que protocolizan y dicen, bueno, pacientes menores de 60 años, a pesar de que la ley los se la ponen igual. O sea, que también no solo, lo aclaro esto porque hay mucha gente que escucha, y muchas veces les decimos, primero averigüen con su cobertura a ver si le cubren o no. Perfecto. No es que necesariamente hay muchos pacientes que no tienen que pagar nada, ¿no? Bueno, creo que fue bastante claro la exposición, así que vamos a un breve corte y en el siguiente bloque vamos a hacer un vuelco de la rodilla, nos vamos a ir al hombro y vamos a hablar con el doctor Mariano Silva del manguito rotador, que es una patología muy solicitada por nuestra audiencia. Breve corte y continuamos con el doctor Mariano Silva. Perfecto. Bueno, volvemos del bloque, Mariano. Quedó pendiente el tema del manguito, el famoso manguito rotador. Primero, definime la patología. ¿Qué es el manguito rotador y por qué duele tanto y tanta gente tiene comprometido el hombro? En principio... Flor de pregunta, ¿no? Sí, no. En principio, el primer concepto es que el dolor en el hombro se llama omalgia y hay múltiples causas. Estadísticamente, las patologías del manguito rotador son las más frecuentes que generan este tipo de omalgia. De dolor de hombro. Pero el dolor de hombro puede ser por varias causas. Puede ser por un dolor cervical irradiado, puede ser por una rigidez, puede ser por una calcificación y por la patología del manguito rotador, que es lo más frecuente. El manguito rotador es un grupo muscular que está en el hombro, básicamente son 4 músculos, ¿sí? El supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el bíceps,
que tienen, además de la función del movimiento articular, a partir de los 90 grados, cuando uno eleva el hombro, bloquean la articulación para que cuando uno va elevando por sobre el hombro no se luxe la cabeza del húmero hacia inferior. Entonces, como el hombro interviene en todos los movimientos, o sea, a medida que uno se va alejando del tronco hacia la extremidad, los movimientos groseros los hacen la cadera y el hombro, y, o sea, participa en todos los movimientos. Entonces uno puede tener la mano y el codo muy móvil y indoloro, pero si el hombro duele lo limita mucho, desde para escribir o como para las mujeres que se quejan mucho cuando se tienen que abrochar el corpiño en la espalda. O sea, es muy limitante la patología. Lo otro que pasa, que la patología del hombro, el manguito rotador, la patología del manguito, el espacio por donde pasan en el hombro entre la cabeza del húmero y el acromion, que es parte de la escápula, son dos componentes óseos que ese espacio es inextensible. Entonces, cuando se inflama, aumenta la presión y da mucho dolor. Y ese dolor varía de acuerdo a la posición del paciente. Cuando uno está sentado o en posición erecta, el brazo cuelga y ese espacio tiende a agrandarse y el dolor cede un poco. Pero cuando uno se va a dormir y se pone en horizontal, ya no hay gravedad, el húmero asciende y ese dolor aumenta mucho y eso genera el dolor nocturno. El dolor nocturno, que la gente no puede dormir y eso limita mucho y molesta mucho. Acá el camarógrafo asiente. Ahí, yendo a la patología del manguito rotador, nosotros dividimos la patología en dos grandes grupos. En el paciente joven y deportista, que las lesiones en general son traumáticas, y en el paciente mayor de 50 años, que hay un componente degenerativo de los tendones, que puede dar dolor, y que es lo más frecuente. La traumática del deportista es menos frecuente que la patología degenerativa. La naturaleza es muy mala con nosotros, sobre todo con los mayores de 50. Bueno, todas las patologías son después de los 50. Bueno, tenemos una vida bárbara hasta los 50 y ahí empezamos el deterioro. Bueno, depende mucho cómo uno se cuide para llegar a esa edad, o sea que no todos llegamos de la misma manera. Lo que es real también, que el promedio de vida se ha ido alargando en el tiempo por los avances, sobre todo de la medicina y de los cuidados personales. O sea que la artrosis, por ejemplo, del tema que hablábamos antes, la artrosis de rodilla, antes era muy raro que un paciente a los 50, 60 años haga deportes. Yo me acuerdo de mi papá trabajaba, dormía la siesta los fines de semana y se acabó. Y entonces nunca se quejó de la rodilla. Y hoy día, todos, primero a mayor edad, seguimos haciendo mucha más actividad que la que se hacía antes. O sea que depende cómo uno lo mire. Y los cardiólogos la tenemos que recomendar y a ustedes les viene bárbaro. Bueno, nosotros lo mandamos a caminar. Está perfecto. Trabajamos en equipo. Patología de rodilla. Pero bueno, la realidad es que el promedio de vida y la calidad de vida que uno lleva a mayor edad ha ido mejorando. Y eso genera estas cosas, que aparezcan patologías o aumente la frecuencia de patologías que antes no le prestábamos mucha atención. La cuestión es que, volviendo al hombro, la patología del manguito rotador degenerativa en pacientes mayores de 50 años, en general, que es la más frecuente, en general mejora sin tratamiento quirúrgico. Estadísticamente, la mayor parte mejora sin tratamiento quirúrgico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la inflamación del manguito rotador o de la lesión del manguito rotador? Bueno, en general, el primer síntoma es la omalgia, el dolor. Sí, dolor. Después lo que conté recién, uno empieza a hablar con el paciente y se aumenta el dolor al abducir o elevar el brazo por sobre el hombro. O sea, tiene el dolor nocturno, todo eso nos lo va sugiriendo. Después con el examen físico. Sí. Muchas veces duele la cara anterior, duele la cara lateral del hombro, puede llegar hasta el codo, ¿sí? Y una vez que uno tiene la alta sospecha ya con el examen físico y lo que refiere el paciente, ahí hay que pedir un estudio que en general es una resonancia magnética para descartar otras patologías. Cuando está lesión, muchas veces lo que se ve en este tipo de patologías, sobre todo en la degenerativa, que es la más frecuente, se ven lesiones parciales o inflamación de la bursa o líquido alrededor del tendón del bíceps. Y bueno, todo eso en principio el tratamiento es kinesiológico y analgésicos para mejorar el dolor. Si con esto no mejora, la segunda etapa ya es un poquito más invasiva, que usamos las infiltraciones, y ahí hoy día hay 3 tipos de infiltraciones, con un corticoide, con el ácido hialurónico o con el plasma rico en plaquetas. Son las 3 cosas que se utilizan hoy día para tratar de mejorar la patología.
Y si después de pasado un tiempo prudencial, que no puede ser menor de 3 meses, de 3 a 5 meses, con la kinesiología, las medidas restrictivas, los analgésicos y las posibles infiltraciones, el paciente no mejoró, ahí uno empieza a plantearse algo quirúrgico. Pero bueno, son los 3 pilares del tratamiento: el kinesiológico, las infiltraciones y la cirugía. Bueno, hablaste del plasma rico en plaquetas. Sí. ¿Qué experiencia tenés en lo personal con eso, en las infiltraciones con eso? El plasma rico en plaquetas es algo que está muy de moda hoy Te digo día. desde el punto de vista de los cardiólogos, como me gusta más ese tipo de infiltración que un corticoide, Sí. que me genera bastantes complicaciones por la presión alta, por la retención de líquido, Sí. el tiempo que se queda el corticoide dando vuelta, ¿no? Perfecto. El plasma rico en plaquetas, las plaquetas secretan una hormona que es un factor de crecimiento tisular. Bien. O en cualquier lesión donde hay un hematoma, van las plaquetas, liberan gran cantidad de esa hormona y estimulan la reparación de los tejidos. Lo que se hace es sacar sangre del paciente, centrifugarla, separar las plaquetas y un concentrado de plaquetas, que uno supone que van a secretar mucho de esta hormona, las ponemos en el lugar de la lesión. Ahí es muy importante el diagnóstico previo. Ahora decime, ¿esa infiltración vos la haces bajo control radiológico o tomográfico, algo? Bueno, para darle justo en la zona que está más lesionada. Depende depende del diagnóstico Sí. y dónde se lo va a hacer. No es lo mismo infiltrar una rodilla, que se hace intraarticular y eso se puede hacer en el consultorio. Sí. Solamente hay que preparar todo el tema de la centrífuga, tiene que venir el técnico. Lo previo, sí, lo previo. Pero se puede hacer en consultorio. No es lo mismo, o sea, eso es una cavidad, no es lo mismo una patología tendinosa, una tendinitis, que vos tenés que darle justo al tendón, y no es lo mismo el tendón de Aquiles que el tendón del bíceps. O sea, depende de dónde uno va a aplicar la infiltración, si eso lo tiene que ser guiado con ecografía, que se puede hacer, o tomográfico o no. Los estudios científicos sobre el plasma rico en plaquetas son bastante inciertos. No hay estudios que avalen 100% los resultados. Que vas a tener un resultado positivo. Pero sí. a su vez se está usando para tantas cosas que también es muy difícil evaluar. Es mucho más incierto en patologías del cartílago articular, donde todos sabemos que el cartílago no se reconstituye y entonces es más difícil evaluar el resultado. En las patologías de partes blandas, tendinosas y de músculos, el resultado es mucho más cierto y evolucionan favorablemente. Incluso los deportistas de alto rendimiento se infiltran con plasma rico en plaquetas los desgarros musculares y acortan los tiempos para volver a la actividad deportiva. Interesante. Pero bueno, acá volvemos al tema de la idiosincrasia del país, que el plasma rico en plaquetas, como científicamente no está todavía totalmente demostrado su beneficio, ningún sistema de prepago ni de obras sociales, nadie lo cubre. Entonces, el paciente ahí tiene que abonar aparte de su bolsillo la aplicación del plasma, que implica el técnico con la centrífuga, sacar la sangre, centrifugarla, prepararla y colocarlo donde esté la patología. Bueno, me están haciendo señas de que se nos fue el programa, así que bueno, agradecerte, Mariano, tu presencia y seguramente te estaremos convocando porque van a surgir preguntas a raíz de esto y del tema protésico, así que te estaremos llamando de nuevo para otra patología traumatológica frecuentes. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final de una nueva edición de Prevención TV. Esperamos que el programa de hoy les haya agradado. El temario fue muy interesante. Cualquier pregunta que ustedes a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar y nosotros se la haremos llegar con mucho gusto al doctor Mariano Silva. Les deseamos una muy buena semana y nos reencontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.